con este estudio. Ya estamos grabando. Dios me le bendiga mucho entonces y vamos a hablar con el tema el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. El Espíritu Santo y el hablar en lenguas. De eso, y con esto esperamos, ¿verdad? Seguir aportando al conocimiento de nuestra congregación para que usted sepa lo que nosotros creemos y para que usted también conozca y aprenda. Entonces vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Y obviamente tenemos que reconocer que este tema es un tema que cuando venimos a hablar del Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, todas las iglesias cristianas, todos los grupos cristianos reconocen, ven como bueno y válido la obra del Espíritu Santo en la iglesia. En eso estamos de acuerdo prácticamente todas las iglesias cristianas. Ahora bien, ese obrar del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo actúa, se mueve en medio nuestro, ahí es donde aparecen algunas diferencias. Algunas congregaciones, algunos grupos cristianos, ¿verdad? Ven a la obra del Espíritu Santo como una obra activa, pero pasiva, pero cuando digo pasiva me refiero como quietud, ¿verdad? Iluminando el intelecto, ayudándonos, guiándonos. Hay otras iglesias que son de corte, se le puede decir, carismáticas. Nosotros, el término carismático se puede aplicar, mucha gente lo aplica solamente a una división de la Iglesia Católica, pero realmente la palabra carismático viene de carisma, viene de ese término que tiene que ver con la presencia de la obra, de los frutos y de los regalos del Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces, muchas de las iglesias carismáticas creemos en el Espíritu Santo como guía, como paracleto, como consolador, pero también sabemos y creemos que el Espíritu Santo actúa milagrosamente y poderosamente en medio nuestro para hacer su obra, en su soberanía, dependiendo la necesidad, el Espíritu Santo se manifiesta con poder, con señales que se ven, no solamente que se sienten, sino que también se ven. Entonces, específicamente en esas manifestaciones, en esas expresiones del Espíritu Santo, nos vamos a enfocar en el día de hoy específicamente a lo que tiene que ver con el hablar en lenguas. ¿Y a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de hablar en lenguas? Qué es el hablar en lenguas? Nosotros entendemos o pudiéramos definir el hablar en lenguas como hablar milagrosamente, anote esto, milagrosamente en un idioma que usted no ha estudiado o conoce. A eso es que nosotros hablamos, queremos decir, esta es la definición. Así es que nosotros nos referimos. Cuando hablamos de hablar en lenguas, estamos hablando de ese acto milagroso. Por eso, nosotros a veces hemos escuchado, nunca he profundizado en esto, pero hemos escuchado gente que da clases cómo hablar en lengua y escuelas de cómo hablar en lengua. Nosotros creemos que esto es un acto milagroso, una manifestación milagrosa, una manifestación, ¿verdad?, que está a discreción no del individuo, sino del Espíritu Santo. Y vamos, en la palabra del Señor, en la Biblia, aparecen por lo menos 5 instancias, y las vamos a ver hoy. 5 instancias en la Biblia donde se menciona expresamente o tácitamente el hablar en lenguas como una señal del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a analizarla, pero yo quiero partir de partir de una plataforma muy importante. Hay muchas escuelas de pensamiento teológico, hay muchos estudiosos de la Biblia que encasillan los libros de la Biblia y en función de ese encasillamiento formulan sus puntos doctrinales. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen que el libro de Apocalipsis no debe ser considerado como un libro doctrinal para la iglesia, porque el Apocalipsis se refiere a otro tiempo donde la iglesia no va a estar. Y por ende, cualquier tipo de enseñanza que usted saque, doctrina que usted saque del libro de Apocalipsis, mucha gente tiende a minimizarlo, ¿verdad? Porque dicen, bueno, en mi esquema de estudio bíblico, en mi esquema teológico, nosotros tenemos el tema se considera
déjeme cerrar este micrófono para evitar distracciones, se genera como el Apocalipsis no se puede considerar porque es de otra dispensación. Lo mismo alguna gente dice del libro de Hechos, que hablan de que el libro de Hechos es un libro histórico y como libro histórico no se deben sacar conclusiones doctrinales o teológicas, pero realmente eso, bueno, esa es la forma como ellos logran plantear sus teorías, sus doctrinas, porque cualquier cosa que no le conviene, ellos simplemente descartan el libro completo. Nosotros entendemos en la unicidad de la palabra del Señor, en la inspiración del Señor y que en la Biblia tiene lo que nosotros necesitamos, todo, desde etapa inicial hasta el final, todo lo que nosotros necesitamos saber para nosotros agradar al Señor. Entonces, en el caso del libro de Hechos, nosotros creemos que el libro de Hechos es más allá de relatos, más allá de un registro de acontecimientos históricos, el libro de Hechos me permite a mí, por su contenido, llegar a definiciones teológicas y también a conclusiones doctrinales. Si usted descarta el libro de los Hechos, porque es un libro histórico y lo cataloga como libro histórico y por tanto no es válido para mi doctrina, entonces usted tendría que hacer lo mismo con los evangelios, porque los 4 evangelios realmente relatan hechos históricos, relatan acontecimientos que le pasó a Jesús y las enseñanzas de Jesús que están contenidas ahí son prácticamente la piedra angular de nuestra doctrina evangélica. Entonces, el libro de los Hechos debe contar cuando nosotros lo leemos y debe contar no solamente, repito, como una colección de relatos históricos de que algo que pasó una vez y que como que pasó una vez para que nosotros, verán, nos animemos. No, su contenido, sus lecciones, sus enseñanzas pueden y deben ser consideradas al momento de nosotros presentar nuestra doctrina y nuestro pensar teológico. Entonces, vamos a comenzar, porque usted se va a dar cuenta que la doctrina del hablar en lenguas está sustentado principalmente en estos acontecimientos que ocurren y que son registrados en el libro de los Hechos. Abra su Biblia, yo espero que usted tenga una Biblia cerca. Vamos a buscar el libro de Hechos. Esa es la primera mención, el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, si usted puede, por favor, y mantenga su Biblia abierta, porque vamos a estar sacando conclusiones y enseñanzas del libro de los Hechos. Y algunas citas, por un asunto de espacio, no la puse completa, está solamente un pedazo. Y si usted tiene la Biblia abierta, usted puede entonces complementar ese registro. Entonces, Hechos capítulo 2, a partir del versículo 1, dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, refiriéndose a los discípulos, los seguidores de Jesús, que luego de su resurrección, el Señor les manda que no se dispersen, que se queden en Jerusalén, porque algo especial iba a ocurrir. Se contabilizaban unas 120 personas, es decir, que aquí no solamente estaban los apóstoles, los 12 discípulos, aquí estaban más personas, aquí estaban tal vez, no hay un registro de quiénes estaban, pero uno asume que aquí estaban las mujeres que le servían a Jesús. Si no había muerto, María tenía que estar acá, María Magdalena debía estar ahí, Juana debía estar ahí, mucha gente que seguía a Jesús y que no eran contados entre los 12, debían estar ahí. Yo me imagino que si Nicodemo no había muerto, estaba aquí, José de Arimatea tal vez. Es decir, estamos entrando en esa asunción de que ese grupo de personas que seguían y que fueron fieles a Jesús, obedecieron y estaban ahí reunidos, 120 personas. Dice la palabra del Señor, presta atención, que ese día de Pentecostés, que tiene un simbolismo extraordinario, porque este, como quien dice, es la inauguración de lo que el Señor vino a fundar. Esta es la inauguración de la iglesia. Es decir, Jesús comienza a dar sus enseñanzas, pero la iglesia como nosotros la concebimos, como esa congregación, como esa asamblea de individuos salvos que han creído en Jesucristo, su inauguración como tal, su investidura como tal, ocurre en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se celebraba 50 días después, caía el día 50, eran 7 semanas que se contaban, 7 por 7 son 49,
días, el día siguiente, el día número 50, se celebraba la fiesta de la cosecha. Era una fiesta donde el pueblo de Israel venía a Jerusalén y daba gracias al Señor por la cosecha que había tenido. Y fíjese qué interesante que ese día en que se celebra, ¿verdad? Que los judíos celebraban el día de esa cosecha que Dios le ha dado, ¿verdad? Ese día, Pentecostés, ocurre este episodio. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un estruendo, un viento fuerte, un viento como si fuera de un huracán. Dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, oiga la manera como el evangelista Lucas describe, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nosotros sí conocemos que en el libro de Juan, cuando Jesús antes de irse dice que él sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos, pero esto no había ocurrido antes. Esto que está describiéndose acá es algo nuevo y se dan tres cosas: viento recio, lenguas repartidas como de fuego y este acontecimiento extraño, diferente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En este momento, esta gente, los 120, no unos sí y otros no. No es que unos comenzaron a hablar en lengua, otros comenzaron a llorar, otros comenzaron a temblar, otros comenzaron y cayeron de rodillas. No, todo el que estaba ahí, 100% de los que estaban ahí en esa reunión, que estaban unánimes juntos, a la expectativa, esperando lo que Dios iba a hacer, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ocurrió, si usted sigue leyendo, ocurrió algo más. Dice la palabra del Señor, no en el versículo 4, sino a continuación, en el versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso ha sido real en ese entonces, también es real hoy día. Los judíos están regados en el mundo entero. No hay es muy difícil que aparezca un país donde no haya uno o dos judíos. Y están prácticamente en todas las naciones bajo el cielo. Y de esa, por coincidencia de que la fiesta se celebraba de Pentecostés, era un requerimiento de esa fiesta que se celebra, que un varón de cada familia o varias personas de una familia fueran a Jerusalén y adoraran en Jerusalén. Entonces, aquí hay gente que moraban y gente que estaban visitando también. Y dice que cuando escucharon el estruendo, el viento que generó el estruendo llama la atención, atrae a las personas. Dice que se juntó en ese lugar, en ese aposento alto, se juntó mucha gente. Ellos estaban en un segundo nivel, me imagino que abajo, en la calle alrededor, se juntó una gran multitud y realmente se genera una confusión porque decía que no estaban hablando en griego, el latín, el arameo, el griego eran lenguas comunes, eran lenguas conocidas, repito, la lengua en ese entonces, Palestina, la tierra de Israel, Judea estaba bajo el dominio de los romanos, por lo tanto no era raro que por el tema de los centuriones y por el tema del comercio se hablara, había gente que hablara latín. El griego, que era la lengua cultural, era la lengua más comercial, era como el inglés ahora, el griego también era común. Y el arameo era el idioma típico de esa zona, de esa tierra. Ese era el idioma que hablaba Jesús, arameo. Pero no están hablando solamente en griego, no están hablando en latín, no están hablando en arameo, están hablando en diferentes lenguas. Si usted se da cuenta acá, no ocupo a partir del versículo 9, dice que había gente de todas las ciudades conocidas de Asia, de Ponto, de Capadocia, que queda en Turquía, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, por allá, lejísimo, Somalia, Etiopía, por allá, lejísimo, árabes,
gente que eran de todos los lugares, estaban ellos maravillados y atónitos diciendo, mirad, no son, tal vez por la manera como vestían, había algo distintivo que hacía que estas personas que estaban ahí fueran reconocidas como galileos. Y no son galileos los que están hablando, como pues gente que no han estudiado, gente que no han salido del país, gente que no tiene mucha cultura, gente del vulgo. ¿Cómo es posible que están hablando en nuestras lenguas y están hablando cosas que tienen sentido, están hablando las maravillas de Dios? Y realmente no había como una explicación. Y ellos se preguntan, ¿qué quiere decir eso? Esa pregunta es clave. ¿Qué quiere decir este grupo de gente hablando en otras lenguas? ¿Qué quiere decir eso? Déjeme decirle que en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 11, el profeta había dado una palabra, había dicho una profecía diciendo, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. El apóstol Pedro, perdón, cuando se levanta a explicar, esta profecía está en Isaías, a ver, en el libro del profeta Isaías, uno pudiera pensar que esta era como la explicación natural, la explicación normal. Usted se imaginaría, es que bueno, es que Dios está hablándole a todo el mundo en una lengua, ¿verdad? En cumplimiento de lo que dice Isaías capítulo 28, versículo 11. Llama la atención que el apóstol Pedro no cita esta profecía. Esta profecía la cita más adelante el apóstol Pablo en otro contexto, pero tal vez un estudioso que no se hubiera detenido a esperar la explicación del apóstol Pedro, hubiera llegado a la conclusión que esta era el cumplimiento de esta profecía de Isaías 28:11. Eso era como lo más obvio, lo más verdad. El Señor está predicándole, y eso hay muchos grupos, algunos no cristianos, que ellos explican y dicen, no, eso fue un precedente para hablarle en un momento determinado a mucha gente. No, la explicación que da el apóstol Pedro, si usted continúa leyendo a partir del versículo 16 del capítulo 2 de Hechos, usted se da cuenta que Pedro y todos los discípulos que estaban ahí, que se ponen en pie y comienzan a hablar, dicen, esto que usted está, la pregunta es, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto? Es la pregunta. Y a esa pregunta de qué es lo que está pasando aquí, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? El apóstol Pedro responde y en lugar de citar a Isaías, que sería lo lógico, cita otra cosa. Pedro está hablando sin duda lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, esto que ustedes están mirando no es más que el cumplimiento de la profecía de Joel, que dice, en los postreros días, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Aquí el apóstol Pedro está utilizando esta cita bíblica. Él está diciendo, esto es parte del derramamiento del Espíritu Santo. Fíjese que ahí ellos no están teniendo visiones. Ellos no están, en este contexto, ellos no están profetizando ni siquiera. Pero Pedro está diciendo, esto que está pasando aquí es eso que está ahí. Esa es la respuesta directa del apóstol Pedro. Es el derramamiento del Espíritu Santo lo que está ocurriendo en este lugar. Esa es la respuesta que da Pedro. ¿Y cuál es porque lo que llama la atención, verdad? Al principio el ruido del viento llama la atención, pero lo que a esta gente lo tiene confundido y atónito, lo que hace que esta gente pregunten, ¿qué es esto? Es obviamente el haber escuchado o el estar escuchando a un grupo de individuos hablando milagrosamente en un idioma que ellos no conocían ni habían estudiado. Entonces el apóstol Pedro, inequívocamente, aquí usted no puede salirse a explicar otra cosa, el apóstol Pedro directamente da esa respuesta. Aquí lo que está pasando es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ese es el primer episodio, ese es el primer momento donde nosotros vemos en la Biblia esto del hablar en lenguas. Esta vinculación del Espíritu Santo y hablar en lengua es la primera mención que nosotros vemos. Lo vemos el día inaugural de la iglesia. Pero no solamente ocurre ahí. Esto no es un evento que ocurrió solamente ahí, no, sino que sigue ocurriendo más adelante.
de forma explícita, usted lo está mirando aquí en el capítulo 2, y de forma explícita usted también lo ve en otro lugar, en el libro de Hechos, el mismo libro de Hechos, capítulo 10. Acompáñeme usted ahora buscando el capítulo 10 del libro de Hechos, versículo 33. Aquí usted ve, se relata un episodio de un soldado romano llamado Cornelio. Cornelio no es judío, no pertenece a ninguna de las tribus de Israel. Sin embargo, Cornelio es una persona que es piadosa, una persona que tiene temor de Dios, que es una persona que, ¿verdad?, es sensible a lo que ha escuchado sobre el Dios de Israel. Y este hombre muy respetuoso, algo que no es muy común, ¿verdad? Que usted vea a una autoridad militar que llega a un país a imponer o a reforzar el imperio, ¿verdad? Se asimile y crea en el Dios de los locales, ¿verdad? Y aprenda y conozca y tenga esa sed, ese deseo. El apóstol Pedro, judío, el apóstol Pedro, ¿verdad?, que conoce, que ha estado bregando con los judíos, que vio y experimentó, porque lo que ocurre en el día de Pentecostés, básicamente le ocurren a extranjeros, pero son todos judíos, es decir, vivían en otros lugares, pero realmente eran descendientes de Israel, eran miembros de las tribus, eran judíos los que reciben el Espíritu Santo, los que ven, los que son testigos de lo que está pasando. Todo se queda, como quien dice, entre familia, entre el pueblo de Israel. Pero acá se abre la puerta a los gentiles. Y para esto Dios tiene que tratar primero con Pedro y les revela una serie de cosas. Y bueno, el Espíritu Santo obrando a dos niveles. Por un lado está dirigiendo a Cornelio y por otro lado está ministrándole a Pedro, porque algo especial va a ocurrir. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, usted puede leer el capítulo completo, que estando Cornelio en uno de sus momentos donde estaba ayunando, él ve un ángel que le dice, ve y pregunta por un señor que se llama Pedro, que está en tal lugar, en tal dirección, porque el Señor sabe lo que hace. Le dio nombre, le dio dirección, y Cornelio obedece y le está explicando a Pedro cuando Pedro llega junto con una serie de testigos, porque Pedro sabía que se estaba metiendo en un territorio peligroso. Los judíos no querían saber de los samaritanos. Imagínense con los gentiles. O sea, estar con un gentil era para un judío, judío puro, judío, ¿verdad?, noble. Eso era imposible, no se juntaban. Judíos no se juntaban, eran muy especial, ellos se sentían muy especial. Entonces Pedro, aunque recibe el mandato de ve, acompaña a estos hombres, Pedro se hace acompañar de otro para que, ¿verdad? Yo me imagino también protegiendo sus espaldas. Mire, yo voy a bajar, yo voy a entrar en un territorio peligroso, yo necesito que ustedes me acompañen para que me ayuden luego a dar una explicación de lo que va a pasar. Obviamente también esto le sirvió a Pedro porque esos que le acompañaron fueron testigos de este maravilloso hecho que ocurrió. Entonces, cuando Pedro llega junto con sus acompañantes, Pedro le pregunta, ¿para qué ustedes me mandaron a buscar? ¿Qué ustedes quieren conmigo? Entonces, Cornelio le explica en el versículo 33, dice, así que luego yo envié por ti, explicándole a Pedro lo que ocurrió, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, porque Cornelio estaba a la expectativa de qué era lo que el Señor quería hacer. Cornelio invitó a su familia. ¿Cuánta gente había en la casa de Cornelio? Yo no sé. Pero si usted piensa en los amigos de él, si usted piensa en la familia de él, pudiera haber un grupo de, qué sé yo, 20, 25 personas en esa casa, sentados todos esperando a ver qué iba a decir este señor judío llamado Pedro. Entonces dice la palabra del Señor, aquí estamos. Perdón. Estamos aquí en la presencia del Señor. Yo te he mandado a buscar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro comienza a predicarle el evangelio de Jesucristo. Pedro comienza a hablarle de Jesús, comienza a hablarle de lo que hizo Jesús, de las señales que hizo, de cómo predicó el evangelio. Le habla a los que estaban presentes en la casa de Cornelio, le menciona en la crucifixión, le enseña sobre la resurrección de Jesucristo. Y mientras Pedro está entregado, hablándole de Cristo, hablándole del evangelio de Cristo, algo extraordinario pasó. Disculpen. Algo extraordinario pasó. Pedro no había hecho el llamado.
Esta gente no estaban orando. Pedro no les pone las manos. Esta gente no habían sido bautizada. Esta gente estaban escuchando el mensaje del evangelio. Y me imagino que estaban, ¿verdad?, oyendo con fe. Estaban atentos a lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Y dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo interrumpió. El Espíritu Santo se metió, el Espíritu Santo cayó. Usted puede decir, no, pero el Espíritu Santo está en todo lugar, pero el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo estaba ahí, la presencia del Espíritu Santo estaba ahí, pero en ese momento se hizo evidente. En ese momento dice, y la forma como se describe, cayó sobre todos los que estaban oyendo ese discurso. De repente, ellos no estaban, vamos a orar, tómense de la mano y vamos a clamar para que baje el Espíritu Santo. No, no, no. Eso fue un derramamiento espontáneo dirigido por el Espíritu Santo a gente no judía, a gentiles, y cayó sobre todos los que estaban ahí, todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, judíos, ortodoxos, ¿verdad?, que no se juntaban con gentiles, se quedan anonadados y dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? Se quedaron atónitos, en shock, de que también sobre los gentiles, oiga bien, se derramase el don del Espíritu Santo. Se derramase el don del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasaba? Estaban llorando, estaban brincando, estaban dando gritos, estaban compugidos. No, la señal que se ve. Esta gente que están ahí, los que son de la circuncisión, que acompañan a Pedro, con sus ojos están mirando, con sus oídos están escuchando a este grupo de gentiles que nunca habían visto en su vida, están hablando en lenguas y que magnificaban a Dios. Un derramamiento milagroso, un asunto, ¿verdad?, poder de Dios manifestado, evidencia de la llenura del bautismo del Espíritu Santo, perdón, entre este grupo de personas que estaban acá. A Pedro no le quedó de otra. Pedro dijo, ¿y quiénes somos nosotros? Sí, el dueño de la obra, el director de esto, el Espíritu Santo, ha dado el don, le ha dado a los gentiles este regalo, esta capacidad. Y miren ustedes que están hablando en lenguas, están hablando en lenguas gentiles. Y esto no ocurre, esto ocurre tiempo después del día de Pentecostés. O sea, no se circunscribió a que solamente el día de Pentecostés ocurre este derramamiento. No, aquí también no hay fecha establecida, pero aquí también sin una celebración específica. Porque hay mucha gente que cuando lee la Biblia, entonces anda buscando la forma y copia formas. Y por ejemplo, en una iglesia ponen la luz bajita y ponen una música suave, se derrama el Espíritu Santo. Entonces usted cree que el Espíritu Santo se derrama con luz bajita y la música. Y entonces copiamos la forma y se nos olvida de que esto es algo milagroso del Espíritu Santo. Aquí no había nada, ningún elemento parecido a lo que ocurre en Hechos capítulo 2, más que había fe, más que estaban hablando de Cristo, más que están hablando y buscando, ¿verdad?, acercarse, conocer más a Dios. Entonces estaban unidos, sin duda. Elementos comunes, bueno, que la casa de Cornelio también estaban unánimes y estaban juntos, atentos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, este es el segundo caso donde usted ve el Espíritu Santo manifestado en señales de hablar en lenguas diferentes, no lenguas aprendidas. Entonces, otro caso donde no hay viento, no hay llama de fuego, pero sí se mantiene una evidencia común, una señal común, que es el hablar en lenguas. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 11. Esto es como Pedro reportando. Este cita es básicamente no otro ejemplo, sino el mismo ejemplo del capítulo 10, pero Pedro reportando en Hechos 11:15, cuando él vuelve a Jerusalén, Pedro está relatando, oiga lo que dice, y cuando comencé a hablar
cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. De la misma manera que nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo, ellos también. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por eso nosotros en nuestra congregación definimos el bautismo en el hablar en lengua, el bautismo en el Espíritu Santo con la señal del hablar en lenguas. Pastor, yo he sido bautizado con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿usted habló en lengua? No, pero yo lloré. No, usted no fue bautizado en el Espíritu Santo. No, pero yo sentí así que me estremecí. Lo que nosotros estamos viendo acá es que la señal inequívoca es el hablar en lenguas. Y dice el versículo 17, si Dios pues les concedió también a ellos, a los de la casa de Cornelio, el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hay mucha gente que quiere estorbar a Dios porque quiere encasillar la obra del Espíritu Santo en lo que ellos entienden, en lo que aprendieron en el seminario bíblico, etcétera, etcétera, lo que dice su diploma, no sé. Pero aquí nosotros estamos viendo que aún el apóstol Pedro está diciendo, yo no fui planificando esto, yo no me propuse ponerle la mano a nadie, yo estaba hablando de Jesús. Cuando de repente el Espíritu Santo tomó la rienda del servicio de esta reunión y ya usted sabe, eso fue un apague y vámonos. Entonces, Pedro dice la explicación, la justificación y el reporte que él está dando. Yo me acordé que Jesús nos había dicho a nosotros, que el maestro, que nuestro Señor nos había dicho que iba a haber otro bautismo, aparte del bautismo en agua que nosotros tuvimos, el bautismo de arrepentimiento que tuvimos, que no íbamos a ser bautizados también con Espíritu Santo y fuego. Entonces, otro episodio. También, yo espero que usted no se me desespere y yo espero que usted esté conmigo con su Biblia abierta y me esté siguiendo. Hechos capítulo 2 y capítulo 10, es decir, el derramamiento a los judíos en el día de Pentecostés y lo que ocurre en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, fueron solo precedentes. Mucha gente diría, no, lo que pasa es que eso ocurrió como para marcar el inicio de la iglesia con los judíos y el inicio de la iglesia ya con los gentiles. Y básicamente esos fueron casos puntuales que se presentaron en la iglesia y que nosotros no podemos aspirar ni pensar que eso se va a repetir otra vez. Hay gente que dice eso, pero realmente fueron solamente estos dos casos. Yo les había dado la nueva, ¿verdad? Yo había dicho que habían por lo menos 5 casos. Estos son 2. Veamos un par más. Hechos capítulo 19, versículo 2 al 7. Alguien pudiera decir, bueno, esto ocurrió en Jerusalén y lo otro, Pedro estaba por Jope, por allá, por Cesarea, y era en el territorio de Israel. Bueno, esto que se describe en Hechos capítulo 19 ocurre en Éfeso. Ocurre también a gente gentil. No está Pedro en este relato, sino que está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su misión de estar predicando el evangelio, dice la palabra del Señor, si usted me acompaña en el capítulo 19 del libro de Hechos, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, él les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué pregunta más rara, le dice el apóstol Pablo, porque ahora mismo nosotros como que asumimos que todo el que se convierte recibe el Espíritu Santo. Eso como que es lo automático. Nosotros pensamos que en el momento en que el que alguien pasa al frente, no vamos a decir que se convirtió, que alguien pasó al frente, recibe inmediatamente el Espíritu Santo. Bueno, esta pregunta parece rara, que el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente que son discípulos, le está diciendo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hay muchas iglesias que están en esta situación, muchos cristianos que están en esta misma situación. Y ellos le dijeron, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Quién? El Espíritu. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A lo mejor en nuestros días hay gente que sí ha escuchado hablar del Espíritu Santo. Alguien le mencionó algo, leyeron en la Biblia, pero no tienen una experiencia
especial con el Espíritu Santo. No tienen, no han experimentado, no tienen esa vivencia, esa señal del bautismo del Espíritu Santo. Dice, yo ni me habían dicho, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Con honestidad le hablan al apóstol Pablo. No le están diciendo, no, porque nosotros somos mejores y no, porque nosotros leemos, tenemos 50 variedades de Biblia y leemos mucho. No, nunca habíamos escuchado esto. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y entonces el apóstol Pablo, en el versículo 3 y versículo 4, le dice, versículo 4, dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este versículo es un versículo que me da a mí evidencias de gente que me ha dicho que se bautizó, pero se bautizó mal. Sí, a mí me bautizaron, pero la forma como lo bautizaron no fue la forma correcta. Y a esa gente que aunque se bautizaron una vez, creyeron en el Señor, pero se bautizaron de forma inapropiada. Aquí nosotros vemos al apóstol Pablo diciendo, ah, no, este bautismo ustedes no fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, por lo tanto hay que bautizarlo de nuevo, pero lo vamos a bautizar ahora de la forma correcta. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Son bautizados, pero aquí pasa algo interesante. Después que son bautizados, el apóstol Pablo le impone las manos y dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. En el momento en que el apóstol Pablo ora por ellos e impone sus manos después de haber sido bautizados, dice que el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos, pero el Espíritu Santo, aquí pasó algo diferente, aquí pasó algo especial. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y ¿qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y aquí estamos hablando de un grupito de 12 personas solamente, 12 hombres estaban en esta condición en la ciudad de Éfeso. Y vemos como aquí vemos de nuevo esa manifestación poderosa del Espíritu Santo que tiene como señal el hablar en lengua. Este es el tercer caso, ya van 3 casos. Yo no sé cuánta evidencia usted necesita o alguien puede necesitar para ver que aquí estamos mirando un patrón, aquí está ocurriendo algo. El Espíritu Santo se está, a pesar de que está presente en la iglesia, que dirige la iglesia, aquí está ocurriendo una manifestación especial que se evidencia, que tiene como señal, que se ve con los ojos, el hablar en lenguas y además profetizaban. Tercer caso, veamos este en en el mismo libro de Hechos capítulo 8. Aquí no aparece de forma expresa el hablar en lenguas, pero si usted ya ha leído y usted puede como, o sea, es fácil imaginarse, es fácil determinar qué ocurre aquí porque ya se está convirtiendo en algo obvio. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8, después que Saulo persigue la iglesia más adelante, hay una descripción de lo que ocurre mientras el evangelio es predicado en Samaria. Oiga bien, para que usted vea que el evangelio no lo detiene ni raza, ni lengua, ni frontera. Se predica en Jerusalén, comienza en Jerusalén, pero era para extenderse hasta el fin de todo el mundo, hasta el final, los confines más lejanos de la tierra. Y aquí usted ve el evangelio siendo predicado a judíos, a samaritanos y a gentiles. Es decir, aquí usted está mirando el espectro completo de toda la raza humana. Judíos, samaritanos, que son una mezcla, y gentiles también. Y dice la palabra del Señor que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Y la gente estaba escuchando el evangelio. Había un avivamiento en la ciudad de Samaria. Cuando los apóstoles que están en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ya ellos saben que algo está pasando, que se está expandiendo el evangelio y ya no tienen esa preocupación de que si voy a juntarme con un gentil o no, ya, vamos para allá. Y dice la palabra del Señor que, disculpen,
Esto ocurre, todavía no se había dado el caso de Cornelio, que se da en el capítulo 10, pero ellos estaban también ya preparados para seguir predicando el evangelio. Y dice que mandaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? ¿Por qué oraron por ellos? Habían recibido la palabra, habían escuchado. Si usted se pone a ver en el versículo, en versículo anterior, um, es el capítulo 8, no capítulo 9. En el capítulo 8, en el versículo 6, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Es decir, antes de que Pedro y Juan van a Samaria, Dios está usando a Felipe de manera poderosa y la gente se está sanando, los demonios están siendo reprendidos, echados fuera, gente que tenía espíritu inmundo se va, paralíticos cobran sanados. O sea, aquí se estaban viendo señales milagrosas y la gente tiene gran gozo en la ciudad. Entonces, se está predicando el evangelio y también se están mirando señales milagrosas, pero algo que no se había visto todavía. ¿Qué no se había visto? Que el Espíritu Santo se derramase sobre la gente. Y dice la palabra del Señor que ellos, Pedro y Juan, comienzan a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esta gente había recibido con gozo el Evangelio, se habían congregado, estaban perseverando, se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero aún así no había ocurrido el qué, el derramamiento del Espíritu Santo. Y en los otros lugares donde usted ha leído, ¿a qué que se refiere de derramamiento del Espíritu Santo? Aunque aquí no dice hablar en lenguas, pero estamos ante la presencia de un episodio similar. Se estaba orando, imponiéndole las manos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y cómo la gente recibía el Espíritu Santo? Eh, no era que se ponían a reírse, no. Si usted, o sea, es fácil para nosotros determinar que lo que está ocurriendo aquí es lo mismo que ocurrió cuando Pablo le pone las manos a esas 12 personas en Éfeso. Cuando le pone las manos, recibían el Espíritu Santo. Y eso es lo que llama la atención de Simón. Simón, que era una persona, que era un mago engañador, no se impresionó con las señales de las sanidades, sino que lo que le impresiona es que cuando los discípulos le ponen la mano a la gente, algo extraordinario ocurre. El Espíritu Santo se derramaba sobre las personas que estos apóstoles le ponían las manos. Y por eso entonces que se da, ese Simón decide, yo también quiero ese poder, que a quien yo le ponga la mano reciba también el Espíritu Santo. Y ya usted sabe la condenación que recibe, o la reprimienda, o la reprensión que recibe de parte del apóstol Pedro, porque él inmediatamente quiso negociar con el don de Dios. Dijo, él acostumbrado a que la gente se sorprendiera. Imagínese, ¿verdad? Lo que él maquinó. Si yo le pongo la mano a la gente y comienzan, ¿verdad?, a tener esta señal, esta evidencia, yo me haría rico. Entonces, aquí no dice que hablaban en lenguas, pero es sensato pensar que esa imposición de las manos producía el hablar en lenguas como señal de el derramamiento del Espíritu Santo. También hay otro caso que nosotros podemos también inferir, en este quinto caso, que nosotros podemos inferir, dice en Hechos capítulo 9, versículo 17, fueron entonces cuando el Señor se le aparece a Pablo rumbo allá a Damasco, en Siria, dice la palabra del Señor, entonces Ananías entró en la casa, Pablo está ciego, y poniendo sobre Pablo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mucha gente pudiera decir, bueno, pero espérese, pastor, ahí no está diciendo que Pablo comenzó a hablar en lengua. Y yo le diría, tiene razón, aquí no lo dice. Pero mirando el ambiente de lo que nosotros hemos leído, lo más probable es que cuando Ananías impone sus manos sobre Pablo,
Pablo también recibe, se derrama el Espíritu Santo sobre él. Y bueno, si usted pudiera decir, pastor, usted está estericando un poquitito la cosa, yo se lo puedo conceder, pero permítame, antes de concederle, recordarle esto que el mismo apóstol Pablo menciona en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 18, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que Pablo habló en lengua? No sé, a lo mejor fue esa vez, cuando él estaba con Ananías, pero él está diciendo, doy gracias a Dios, no que hablé, sino que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué les parece esa declaración de Pablo? Sé que el tiempo ha avanzado, voy a acelerar, pero esto es muy lindo, esto es muy importante. El apóstol Pablo, déjeme ver, el apóstol Pablo también, a partir del capítulo 12, 13, 14 del libro de Primera de Corintios, se comienza a hablar sobre el tema del amor, del hablar en lenguas, de los dones espirituales, y da la impresión de que el hablar en lenguas se hizo tan abundante, tan común en la iglesia del primer siglo, específicamente en la iglesia de Corintios, que hubo que ponerle orden. ¿Por qué hubo? Si no hay carro en la calle, no hay necesidad de poner orden porque no hay carro. Se pone orden, se pone el semáforo, se pone el policía, se marca, se pinta la calle porque hay una presencia que requiere esto. Entonces, el apóstol Pablo aquí está llamando la atención, poner en orden. ¿Por qué está poniendo en orden? No estamos justificando el desorden, pero lo que estamos diciendo es que usted puede implicar que si él está poniendo orden a lo que tiene que ver con el hablar en lengua, era porque había abundancia, porque estaba ocurriendo con mucha frecuencia. Es decir, entonces aquí estamos mirando que el tema del hablar en lenguas trasciende, ¿verdad? Estos primeros casos que están registrados en el libro de los Hechos y se ve como ya un movimiento que toca prácticamente a todas las iglesias. El apóstol Pablo dice, Primera de Corintios 14, del 1 al 5, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Subraya esa palabra, procurar. ¿Qué significa procurar? Este es el llamado que yo quiero que usted tenga con nosotros en nuestra congregación. Procurar. ¿Está usted procurando los dones espirituales? ¿Está usted procurando profetizar? ¿Está usted procurando hablar en lenguas? Porque nosotros estamos mirando, yo sé que esto es un asunto milagroso, yo sé que esto es un asunto que depende de la soberanía del Espíritu Santo, pero hay mucha gente que se ha rendido y ya se ve con escasez en las iglesias a personas hablando en lenguas o personas anhelando y procurando profetizar, procurando los dones espirituales, de cual el hablar en lengua se constituye también en uno de esos dones. Dice en versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El apóstol Pablo está tratando de regular, ¿verdad? De que la gente entienda, es más conveniente que se... No está diciendo que no se hable en lengua, está diciendo, hay que poner orden a la manera como ustedes están utilizando esta manifestación, este don, y yo quiero que ustedes se enfoquen, hay que buscar la edificación de la iglesia. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entiéndase por profetiza el que da una palabra inspirada por el Señor. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, el apóstol Pablo dice, en cuanto a esta expresión del hablar en lengua de forma pública, porque usted verá, nosotros entendemos que hay por lo menos 4 instancias donde el hablar en lenguas ocurre y tiene sentido. Como señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo, como usted lo vio en el libro de Hechos. ¿Sí? Es decir, instancia donde ocurre, donde puede ocurrir y donde debe ocurrir el hablar en lenguas, señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Repito, hay gente que dice, no, porque yo lloré, porque yo me estremecí, porque yo lo sentí, porque yo me reí, porque yo me caí, por lo que sea. El hablar en lengua es la señal que estuvo presente y que de manera repetitiva se ve
en el libro de los Hechos. Por lo tanto, el hablar en lenguas ocurre como señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo. También se da, y yo entiendo que ahí es donde el apóstol Pablo martilla, Primera de Corintios capítulo 14, como una manifestación en el servicio público en la iglesia. Cuando una persona, que puede ocurrir, aunque el apóstol Pablo está diciendo es mejor que profetice, pero puede ocurrir donde una persona en la congregación, no estamos hablando de que recibió el bautismo del Espíritu Santo, no, sino en la congregación comience a hablar en lenguas, comience a dirigirse a la, yo he visto esto, he estado presente en cultos donde ha ocurrido esto, se da públicamente a la congregación, aunque el apóstol Pablo, repito, ahí está diciendo, pero es mejor que se profetice si no hay quien interprete. También el hablar en lenguas puede ocurrir, puede ser una evidencia, puede ser una ocurrencia, mejor dicho, en la vida devocional personal. Usted de rodillas, usted dedicando tiempo al Señor, orando, y mientras usted ora, porque dice el apóstol Pablo, el que habla en lengua, habla misterio, habla para Dios, y usted ahí orando en su casa, nadie lo está mirando, no, usted y Dios, el Espíritu Santo se derrama sobre usted, y usted comienza a hablar en otras lenguas. Usted mismo no está entendiendo lo que está diciendo, pero hay una conexión ahí que se da. Y también yo creo que el Espíritu Santo manifiesta el hablar en lenguas, y puede ocurrir mucho, con frecuencia, yo creo que con cierta frecuencia, cuando usted está ministrando o usted está haciendo una oración intercesora. Hay momentos donde el Espíritu Santo toma su boca para que usted interceda, ¿verdad? Por una persona que usted no sabe lo que le está pasando. Y en ese momento en que usted está orando, usted está intercediendo por una persona, no por su situación, el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo utiliza y usted comienza a interceder por esta persona. Usted comienza a hablar en lenguas. Estas son 4 instancias que yo entiendo que son escenarios donde el hablar en lenguas ocurre, puede ocurrir. Y repito, esta manifestación en servicio público es la que la mayoría de nosotros vemos y que el apóstol Pablo está tratando de organizar cuando habla en Primera de Corintios capítulo 14. Entonces, estamos casi terminando, no se me desespere. Pastor, pero hay gente que a veces habla en lengua que eso me da como raro, como que yo no entiendo, como que es lo mismo, como que yo no sé. ¿Usted cree que existen lenguas falsas y lenguas mecánicas? Yo creo que tenemos que decir que sí. Y eso es, hasta cierto punto, va en desmedro. Mucha gente que se presiona, mucha gente, escuché una vez no leyendo un libro del pastor Paul Yonggi Cho, que ya partió a la presencia del Señor. Él decía que él era presidente de jóvenes y todos los jóvenes de la sociedad allá en su iglesia hablaban en lenguas menos él. Y él presionado porque entonces estaban como cuestionando la espiritualidad de él, porque todo el mundo habla en lengua menos yo. Dice él que él se aprendió el Padre, él está en Corea, él vivía en Corea del Sur. Dice que él se aprendió el Padre Nuestro en inglés. Y él en un momento del culto lo aprovechó y recitó el Padre Nuestro en inglés que se había aprendido de memoria. E inmediatamente todo el mundo aplaudió. Nuestro presidente de jóvenes ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Hay mucha gente que en esa se obsesiona. Y yo no quiero que nadie se obsesione, pero que procuremos. Pero hay gente que se obsesiona, hay gente también que habla de forma mecánica, y tenemos que tener cuidado con eso. Existen, ocurre esto, ocurre en nuestras iglesias, tenemos que admitirlo. Tenemos que admitirlo, que no todo el que habla en lengua está hablando en lengua inspirado por el Espíritu Santo. Pastor, otra pregunta. ¿Usted cree que puede haber una persona que hable en lengua y no sean lenguas espirituales, sino lengua demoníaca? Una persona poseída en el Espíritu Santo hablando en lengua. Esta es tricky, esta pregunta, ¿verdad? Es una pregunta tricky, pero si usted ve la Biblia, usted se va a dar cuenta que Satanás copia. Satanás copia. Trata de copiar lo que... Y eso comenzó a evidenciarse cuando Moisés fue a donde el faraón, ¿verdad? Las primeras demostraciones y señales de poder de Dios que Moisés hace frente al faraón, Janes y Jambres pudieron copiarlo, pudieron imitarlo. Al final se les acabó la gasolina, pero los primeros ellos pudieron imitarlo. Es decir, Satanás puede hasta sanar enfermo, ¿verdad? Para engañar, hay mucha gente que dice, pero mira, yo le oré a un santo, o yo le prendí una vela a tal cosa, o yo fui donde un brujo, o yo me salí. Satanás puede obrar de muchas maneras.
Dios muchas veces le permite, ¿verdad? Obrar porque tiene autoridad. Imagínese una enfermedad que es provocada por un demonio y después va a donde un brujo, el demonio tranquiliza al brujo y se sanó. Bueno, pero parte de todo ese proceso de engañar, de mentira de Satanás. Lo mismo yo creo que puede ocurrir donde una persona puede estar hablando espíritu contrario, espíritu demoníaco, estar hablando en un idioma raro. Pastor, ¿y cómo nosotros nos damos cuenta? Bueno, aquí ese don de discernimiento es clave, que usted pueda discernir. Y eso lo hace el mismo Espíritu Santo, que nos permite a nosotros determinar a través de ese discernimiento si una persona está auténticamente hablando con la inspiración, hablando en lengua con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros como iglesia, estamos ya terminando, créame, nosotros como iglesia enfatizamos nuestra principal mensaje, nuestro anuncio. Nosotros enfatizamos la necesidad del arrepentimiento de pecados y la fe en el Señor Jesús para salvación. Ese es el principal mensaje del Evangelio. O sea, nosotros no queremos que usted se obsesione con el tema de hablar en lenguas, como que se convierte eso en un fin en sí mismo, como que se convierta eso en una confirmación de su salvación. No, no es una confirmación de su salvación, pero es sí una señal que todo creyente debe procurar, porque eso empodera, eso nos ayuda, eso nos respalda, eso nos pone en contacto con ese poder sobrenatural del Dios al cual nosotros le servimos. Entonces, yo creo que sí, que nosotros tenemos que anhelar, yo creo que nosotros tenemos que procurar, tenemos que orar, Señor, yo quiero que tú me llenes, yo quiero que tú me bautices, yo quiero, Señor, experimentar esa plenitud en ti. Pero yo no quiero que usted tampoco vaya a pensar que nuestra congregación va a ser solo dedicado a eso. No. Nuestra misión principal es hablar sobre el arrepentimiento de pecados y la fe en el Señor Jesucristo. Pero esta ocurrencia, el hablar en lenguas, se permite en nuestra congregación. Nosotros no tenemos ningún tipo de obstáculo, ni queremos nunca constituirnos en un obstáculo para que el Espíritu Santo, así como cayó mientras Pedro hablaba, así como que un día yo esté predicando la palabra del Señor y que de repente toda la iglesia comience a hablar en lengua, nosotros no queremos ser obstáculos, queremos que el Espíritu Santo fluya como Él quiera. Y si el Señor nos permite ese gran privilegio, un día nos vamos a gozar. ¿Verdad? Tenemos que estar abiertos a eso y que no nos sorprenda. Puede ocurrir este domingo que viene, puede ocurrir el mes que viene, en cualquier momento. Nosotros clamamos y le pedimos al Señor Espíritu Santo, este grupo, esta iglesia es tuya. Haz lo que tú quieras con nosotros. ¿Y para qué lo vas a hacer? Tú sabes, porque el hablar en lengua no es un invento de los hombres. Fue Dios que puso a los 120 a hablar en lengua. Fue Dios que puso a los que estaban en la casa de Cornelio, a los 12 que estaban. Es el Espíritu Santo, es Dios que está poniendo, porque Él sabe por qué lo hace y cuándo lo hace. Entonces nosotros tenemos sí que procurarlo. ¿Y cómo lo procuramos? ¿Cómo yo hago esto? Pastor, yo ahora escuchándolo usted, mirándolo usted, me ha dado curiosidad. Pastor, dígame, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué yo debo hacer? ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguno de ustedes quisiera saber cuál es la fórmula? Pueden levantar las manos. Si usted levanta la mano, a lo mejor pudiéramos, ¿verdad?, responder esta pregunta. ¿Cuál es la fórmula para hablar en lengua? ¿Cuál es la fórmula para el derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, aquí está listo para recibir la respuesta. Está listo, ¿verdad? Bueno, la realidad es que no hay fórmula. No hay fórmula. Nosotros los hombres queremos buscar fórmula y andamos buscando fórmula. Y ora de frente al mar y métete en una cueva y ponte 40 días de ayuno y haz 3 ayunos de Daniel y buscamos fórmula para ver cómo nosotros somos llenos del Espíritu Santo y hablar en lengua. Y la verdad es que no la hay. Hay alguna gente algunos predicadores que se corren, por no decir otra cosa, y agarran a una persona y le dice, diga, va, 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 va. Y la persona dice, va, 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 va. Ya, usted la recibió, ya. Y la persona se va, que yo hable en lengua. Eso no funciona así tampoco. Eso no funciona así. Eso no es una imposición del hombre, porque es un don del Espíritu Santo. El hombre no puede hacer a otra persona hablar en lengua. El hombre sí puede, lleno del Espíritu Santo, como señal, ¿verdad?, imponer sus manos sobre otra persona
y esa otra persona puede recibir el Espíritu Santo, puede hablar en lengua, pero no va a estar diciendo, repite conmigo lo que yo estoy diciendo. No, eso no se estudia. Ahora, hay tres elementos, y ya sí es verdad que con esto terminamos. Hay tres elementos que sí yo creo que deben estar presentes. No es una fórmula, pero yo creo que deben estar presentes en todo creyente, en todo cristiano que quiere experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo que hay tres elementos. Repito, no es fórmula, son elementos que deben estar presentes. Y si usted se da cuenta, en estas lecturas que nosotros tuvimos en el libro de Hechos, yo creo que se confirma y está sutilmente indicado. ¿Cuáles son estos tres elementos que yo creo que deben estar presentes en la vida de cualquier creyente que quiere experimentar, que quiere ver el derramamiento del Espíritu Santo en su vida? Tres elementos. Arrepentimiento. ¿De qué? De tus pecados. Arrepentimiento. Tiene que tener fe. Y debe tener otra cosa que yo creo que es uno de los obstáculos más grandes. Muchos de nosotros tenemos conceptos, yo vine muy bonito, este traje muy bonito, yo no quiero que me graben, yo no, o sea, nosotros condicionamos porque no nos rendimos por completo. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que tú quieras? Lo que tú quieras. A veces nosotros queremos imponerle a Dios que obre de cierta manera, de alguna forma. Y cuando yo hablo de rendirnos, ¿verdad? El inglés es surrender. ¿Qué es lo que es surrender? ¿Qué es lo que significa? Es que me postro ante ti sin más nada. Mira, estoy desarmado totalmente. Y yo vengo ante ti, Señor. Porque a veces nosotros cuando estamos en comunión con Dios y estamos, ¿verdad? Podemos estar conectados con el trono de la gracia y mientras estamos orando y nosotros sentimos como que casi vamos a despegar, pero entonces como que nosotros nos frenamos o que nosotros como que comenzamos a frenarnos y como que nos restringimos. Yo creo que debe haber esa sensación, debe haber esa decisión de rendición total ante la soberanía y ante el poder del Espíritu Santo. Si hay arrepentimiento, y cuando hablo de arrepentimiento es que usted no está viviendo en pecado, hablo de arrepentimiento, hablo de tener fe y hablo de tener esa rendición, surrender ante el Señor. Yo creo que estos son elementos importantes que van a permitir que usted cualquiera de estos días, mañana, pasado mañana, en un mes, 2 meses, este año, usted pueda experimentar ese maravilloso regalo del Espíritu Santo para los creyentes. Mis hermanos, ya con esto termino. Gracias de corazón a todos los que han permanecido con nosotros. Dios me le bendiga muchísimo.